Buenas tardes, apreciada docente y compañeros. Agradecemos a Dios por tenernos aquí compartiendo conocimiento con todos ustedes. El propósito de esta exposición es despertar el interés a ustedes como doctorandos en los temas de esta unidad curricular y otorgar en un lenguaje fluido y comprensivo conceptos importantes de política y ciencias políticas. Los temas a tratar están elaborados a partir de la reflexión e información de Dora María Tamayo Jiménez, autora del libro Teoría Política, que nos servirá como una herramienta de aprendizaje significativo y permanente. El objetivo general es analizar la evolución de la teoría política hasta nuestros días para comprender su vínculo con los fenómenos políticos que se dan en cada momento histórico. El objetivo de esta unidad es analizar las áreas de estudio de la teoría política, así como su relación con el derecho y las ciencias políticas. Iniciamos con identificar las nociones de política como una actividad humana. Con el permiso de ustedes, desactivaré la cámara para poder tener mejor conexión. Desde el origen de la socialización humana, el hombre ha vivido inmerso en la actividad política. Luego de que el hombre primitivo resolvió la supervivencia alimenticia, se enfrentó a la necesidad de establecer un liderazgo y una actividad social que le permitiera crear el orden y garantizar la seguridad de su propiedad. Así, se puede observar históricamente que para la existencia del derecho necesariamente tiene que existir el Estado, y no se puede contar con un Estado si los hombres no realizan hechos políticos o tienen conciencia de las relaciones de poder. Más allá de la explicación del surgimiento del Estado como una necesidad económica, llámese Estado según André Aurium, agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, debe reconocer que el poder político fue y es el germen de la organización social. El hombre en su aspecto político implícito en todas las actividades humanas no solo busca dar solución a cuestiones económicas, sino también desarrollar acciones que implican poder, y unas y otras están reguladas por el orden o derecho político. Durante el desarrollo de la organización social, el hombre ha realizado una serie de actividades vinculadas con la toma de decisiones de manera grupal y con la regulación de las relaciones de gobernados y gobernantes, entre quienes sustentan poder y quienes lo acatan. Todos los días se conocen noticias y eventos relacionados con ese fenómeno que se conoce como la política. Pero que en la mayoría de los casos, por la cotidianidad, pocos se detienen a analizar el impacto que esta acción humana tiene sobre el entorno. El fenómeno de mando y o dominio ha llamado la atención de los estudiosos de la conducta humana, y en este sentido el primero del que se tiene registro es de Aristóteles, el gran filósofo, que catalogaba al hombre como un ser político por naturaleza. El concepto política se deriva de la palabra griega polis o políticos, que designa lo referente a la ciudad, al ciudadano, lo civil y lo público. Los griegos utilizaban el término polis como un vocablo para referirse a la comunidad integrada por un conjunto de hombres que residía en un territorio delimitado, regida por un propio gobierno. Este primer acercamiento de la palabra política delimita el enfoque de las acciones humanas que tiene que ver con asuntos políticos concernientes a toda la colectividad. Autores como Jean-Jacques definía en 1772 a la política como la actividad que tiene por objeto regular y coordinar la vida social por medio de una función de orden, defensa y justicia para mantener la superación y la cohesión de un grupo social determinado. Por lo tanto, la política también es una actividad humana realizada en un entorno social.
En este sentido, Edward Andrade define la política como la actividad del comportamiento humano que se relaciona con el gobierno, con la dirección de la colectividad, con ciertas pautas para la acción de un grupo y con el conocimiento de estas cuestiones. En este sentido, la política es una acción humana que impacta necesariamente en varios niveles de la realidad. El hombre es un ser político en todas las esferas de su vida social. La política se entrelaza también con otras actividades sociales. Se desarrolla como una actividad producida y reproducida por la colectividad, en tanto que la sociedad es el fruto de la capacidad organizativa de los individuos. Así, la sociedad es el ámbito natural de la política y se constituye como el conjunto de fenómenos sociales que se caracteriza por las relaciones de poder, influencia, gobierno y dirección del grupo social. El quehacer político de los hombres se encuentra en una diversidad de vinculaciones sociales y por lo tanto los hechos políticos sociales son reflejos de la expresión cultural del grupo. Así que la acción política es aprendida en los entornos y aceptada culturalmente de manera distinta. Otra actividad inseparable de la política es sin duda la economía, acciones humanas que hacen unidas a las organizaciones sociales, donde una es reflejo de la otra y así constituye entre sí una unidad dialéctica indisoluble. Una que resuelve la necesidad de supervivencia y otra la política que atiende a las necesidades organizativas de los hombres. Otra actividad social que se entrelaza con la política es la religión. Sin embargo, a lo largo de la historia, la religión ha estado al servicio de la política o viceversa. Hoy en día existen aún estados en los cuales la política y la religión se enlazan. A veces no solo a nivel de la ley, sino que en la mayoría de los casos en las áreas subconscientes de los gobernados, por lo que no se puede entender una sociedad y su actividad política si obviamos su realidad mística. En la política se pueden establecer dos niveles de análisis: la micropolítica relativa a las relaciones interindividuales y la macropolítica en las que no existe contacto personal y son por lo general relaciones mediatizadas. La política así empieza a definir sus conceptos tales como el gobierno, la dirección, el poder, la autoridad y se considera una acción grupal que se presenta como una constante en la vida cotidiana del hombre. Aquí finalizo y los dejo a continuación con mi compañero Jorge Martínez. Gracias por su atención. Bueno, buenas tardes, compañeros. Agradezco a la profesora Dina por la intervención. Doctora, estimados colegas, es para mí un placer estar nuevamente con ustedes. Me permito solicitar muy respetuosamente la desactivación de la cámara debido a que el internet está formando mucho problema. Entonces, para poder realizar de manera más clara la actividad, pues les pido excusa y desactivo la cámara. Continuando, hablemos un poco sobre las ciencias políticas. La autora habla de un objetivo de las ciencias políticas en este capítulo, y es identificar el objeto y el método de la ciencia política como tal. Podríamos decir que la ciencia política es una disciplina que dentro del marco de las ciencias sociales pretende, a través del método científico, trascender de la opinión y la descripción de los hechos políticos al conocimiento sistemático. Es rigurosa, explicativa y potencialmente aplicativa, por lo que se considera una ciencia social. Desarrolla su campo de estudio, tanto en la teoría como en la práctica, a partir de la descripción y análisis de sistemas y comportamientos políticos individuales, de la sociedad y del Estado. Sus niveles de teorización son el descriptivo, el explicativo y el interpretativo. Por lo tanto, el objeto de la ciencia política es el estudio, la formación, obtención, ejercicio, distribución y aceptación del poder público.
entendido por poder público aquel que permite organizar de manera autónoma e independiente a una colectividad determinada, la cual en nuestro tiempo asume la forma de lo que denominamos Estado. Por tanto, el principal objeto de estudio de la ciencia política es el Estado. Es una ciencia en la medida que describe e interpreta y critica el fenómeno político estatal, o sea, el gobierno, y lo político, lo que hace referencia a la política y el poder, para lo que utiliza un método determinado. El origen de las ciencias políticas. La ciencia política busca la raíz de los fenómenos del poder desde las primeras organizaciones sociales, y podemos decir que esta disciplina es relativamente reciente. Su nacimiento se sitúa en el siglo XVI con el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, denominado el padre de la ciencia política. El término ciencia política fue acuñado en 1880 por Herbert Baxter Adams, profesor de historia de la Universidad Johns Hopkins. Antes de dicho periodo se asociaba al estudio de jurisprudencia y la filosofía política. Los estudiosos de la ciencia política tienen que ser extremadamente cuidadosos y remitirse a la prueba de los hechos y no a los juicios de valor, es decir, estudiar la repetición de fenómenos en el terreno de la política. A semejanza de lo que ocurre en las ciencias numéricas, garantizando de esta forma la objetividad de la ciencia como disciplina, por lo que el estudio de la ciencia política es observable y cuantificable. No se basa en supuestos. En este sentido, la función crítica de la ciencia política debe ocuparse del ser social, sin ocuparse del deber ser, dejando esta última actividad para los filósofos políticos. Así, al teorizar, los politólogos realizan la explicación de los fenómenos observables sin efectuar ningún juicio valorativo, buscando las causas, orígenes, interacciones recíprocas de los hechos políticos. En este sentido, el señor Friedrich Carl distingue tres clases de teoría: la morfología, que hace referencia a la estructura; las genéticas, al origen de los fenómenos; y las operativas, que son las funcionales. Si bien es posible que el politólogo opte por efectuar la llamada teoría crítica, en la que se puede formular valores o juicios como recomendaciones prácticas, o realizar la crítica ética, que se consolida con trabajos filosóficos ubicados en la valoración de la sociedad entre el concepto del bien y el mal, como lo hiciera en la utopía Tomás Moro. Para autores como el señor Hermann Heller, la ciencia política tiene como objetivo central la descripción de la organización y división del poder político en sus relaciones con la naturaleza, la cultura y el orden jurídico del Estado, o en varios estados semejantes. En general, en sus manifestaciones académicas e institucionales, la ciencia política ha compartido un doble rol, como ciencia auxiliar de los gobernantes y como ciencia crítica respecto a la política práctica. Podemos decir que en los métodos de la ciencia política, debido a su área de trabajo, ocupa principalmente cuatro métodos de investigación, que sería el método experimental, el método estadístico, el método comparado y el método histórico. Y que existen dos modelos para el análisis de los fenómenos políticos: la sustantiva, que se sustenta en revisiones del marxismo y contempla el análisis normativo y el análisis filosóficos, o sea, son modelos de análisis; y la descriptiva y prepositiva, que es una propuesta anglosajona
que se apoya en la observación del funcionamiento y las estructuras de los sistemas para definir la realidad política. Busca alternativas de retroalimentación del sistema. En cuanto a los aspectos metodológicos, la ciencia política tiene referencias importantes en el marxismo, estructuralismo y funcionalismo. Con respecto al marxismo, entendido como conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Karl Marx, filósofo, economista, periodista y revolucionario del siglo XIX, y de su amigo Friedrich Engels, quien contribuyó en la elaboración de sus teorías. Marx y Engels estudiaron la filosofía de Hegel y Feuerbach, ambos alemanes, la economía política de Adam Smith, la economía de David Ricardo y el socialismo francés del siglo XIX para desarrollar una crítica de la sociedad, en tanto científicos como revolucionarios mismos, que alcanzó su expresión más sistemática en una obra más importante, El capitalismo. Con respecto al estructuralismo, es el estudio de los fenómenos políticos bajo la revisión de las estructuras de las instituciones que representan el poder. Es, por lo tanto, descriptiva. Más adelante, Gabriel Almor propuso un enfoque metodológico orientado a comparar los sistemas políticos a partir de la variabilidad de caracteres funcionales, creando así una alternativa denominada funcionalismo, centrada en revisar las premisas, objetivos, reduciendo las estructuras a meras funciones o actividades observables. Su concepto de política parte entonces de un utilitarismo del individuo y la acción por metas. Tanto el estructuralismo como el funcionalismo son criticados por su mínima capacidad explicativa, misma que se espera sea superada con la teoría general de sistemas. Bueno, ya aquí continúa la compañera, o damos por finalizado la parte pues, de lo que es las ciencias políticas. Quiero agradecer a la docente por la oportunidad que nos brindó debido a los diferentes inconvenientes presentados. Pues tocó desactivar la cámara no por capricho, sino porque el internet ha presentado demasiadas molestias. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde.